todo caso, los europeos están muy enojados, lo demostraron ahora en la conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana, enojados, muy enojados, que esa guerra no puede haber terminado, no podría terminar así. En todo caso, Dinamarca volvió a mandar F-35 allí, o F-16, aviones de guerra en estos días, bombas. Siguió llegando material de guerra desde Estados Unidos que había sido otorgado al final del mandato del presidente Biden. En fin, hay un clima donde evidentemente la guerra aún no ha terminado, lamentablemente, con lo que esto significa. Hoy estaba mirando, hay noticias de, no sé si 2.000 o 3.000 soldados ucranianos que fueron eliminados, muertos, en las últimas, creo que 24, 48 horas, también en Kursk, en fin, todo eso es absolutamente lamentable. Una vida humana, venga del lado que venga, del partido político que sea, es una derrota moral para la humanidad. A esta altura de la historia, que todavía nos sigamos masacrando de esta manera parece una verdadera locura o insensatez. En el caso de la masacre de palestinos allí en Gaza, en el Líbano, en Cisjordania, todo eso que los judíos de Israel no paran de hacer, eso no tiene que ver con la insensatez, tiene que ver con su concepción, su cosmovisión de que ellos son el pueblo elegido y que todo aquel que se les ponga enfrente es un subhumano y ellos tienen derecho a masacrar, a matar y someterlos, y etcétera, etcétera. Por eso el problema presente de la humanidad es justamente esa cosmovisión que tiene esta gente, que no tiene prácticamente muy poco o nada que ver con el sionismo. Tiene que ver con una concepción que va mucho más arriba, que los agrupa a toda la colectividad de la sinagoga del mundo, incluso aquellos que critican el Estado de Israel, que lo critican suavemente, tampoco son muy pocos los que son muy críticos con Israel. La mayoría trata de justificarlo, por lo menos. En fin, el cinismo de esta gente nunca nos terminará de sorprender. En todo caso, vuelvo al tema de Rusia. Rusia ha perdido mucho, mucho. Y cuando Putin dijo hace pocos días atrás que, o dejó entender, porque toda esta información yo a veces la mezclo con información o con cosas que me han dicho, sobre todo allí en Estados Unidos, que si Occidente le levanta las sanciones aplicadas al sistema SWIFT, el sistema de transferencias y de comunicaciones interbancarias, que es el dominante en el mundo, Rusia dejaría de pensar en la existencia de una moneda BRICS o de una moneda alternativa. ¿Que para qué? Seguiríamos con el dólar. ¿Y esto qué quiere decir? Más allá de la dimensión real o la viabilidad real, yo creo que le van a levantar las sanciones del SWIFT. No es cuestión de horas ni de días, pero pronto, por una sencilla razón, y es que Trump es muy realista y dice, hasta ahora los excluimos del sistema SWIFT, ellos encontraron otros caminos, sí, están tratando de inventar un sistema alternativo, pero lo cierto es que siguen comercializando su petróleo, sus materias primas, sus productos, exportando, importando, etc. Prefiero que lo hagan en ese realismo que tiene Trump, prefiero que lo haga con mi moneda a que lo siga haciendo con la de otro. Para él no es una cuestión de principios. Obviamente que ninguno de estos tiene principios. Dicen que sí, pero todo mentira. Todos sabemos que nos engañan, que ellos dicen hay que tener principios, sobre todo éticos y morales. Tú, ellos no. Ellos después los violan, los cambian, como esa famosa frase de Groucho Marx. Estos son mis principios. Si le gustan, bien. Si no, tengo otros. Entonces, es así, esta gente se adapta muy rápidamente y en el caso de los, republicanos norteamericanos, ellos se adaptan a las circunstancias. Los demócratas, como están dominados por la élite de la sinagoga allí, los neoconservadores, ellos dicen que tienen principios. No tienen principios, lo que les importa es que haya caos y destrucción.
no es un principio moral. Entonces, pero para volver, Putin estaría encantado de volver al sistema BRICS. Por eso, perdón, al sistema SWIFT. Al sistema SWIFT. Y dejarían de lado, y aquí incluyo a los chinos, porque yo veo en muchos amigos, compañeros, y hay debates entre nosotros en privado, que parece como que están ilusionados con que BRICS va a ser la panacea y un mundo mejor y allí vamos a ser todos felices y amigos. Mientras que acá los anglosionistas nos tienen acostumbrados a la destrucción y al dolor y al enfrentamiento. No es así. Lamento decirles a los amigos, y se lo digo siempre, algunos han dejado hasta de hablarme porque les parece que ya no me invitan más a charlar porque les parece que lo que digo es desubicado, pero yo creo que me parece, no tienen los pies sobre la tierra. Rusia y China están deseando seguir siendo amigos de Occidente. Sí, señor. E Irán también. Y sobre todo el presidente actual ganó, el nuevo presidente Pezeshkian, ganó las elecciones diciendo en Irán, después que el presidente anterior se muriera dentro del helicóptero, que creo yo que se lo mataron, pero en fin, que puede valer mi opinión en este caso. Pero el presidente actual ganó las elecciones en Irán diciendo tenemos que hacernos amigos de Occidente. Lo que pasa es que, claro, después Israel no para de acosarlos y hoy el líder supremo, Jamenei, dijo que Irán está preparado para la guerra, Irán seguirá fuerte y no podrán con Irán. Yo estoy seguro que eso es así, y en Occidente también saben que es así, por eso no lo atacan a Irán, como hicieron con Siria o con Libia, etc. Por eso no lo atacan. Pero en todo caso, lo que tenemos que entender es que, y este es el mensaje, aquí ya les hablo a los amigos, queridos amigos de Latinoamérica, es que no hay nadie ahí afuera dispuesto a salvarnos. No hay nadie. Si queremos salvarnos, si queremos encontrar la felicidad de nuestros pueblos, la democracia, el espíritu de cooperación, el espíritu de hermandad que hay en América Latina. No lo hay en Europa. En Europa se odian todos. Yo he vivido toda mi vida en Europa. Los franceses con los alemanes, los franceses con los ingleses con los holandeses. Ni te digo los de allá. A los polacos no los quiere nadie, los polacos no quieren a nadie. Yo he vivido, no sé, 20 años dentro de la Comisión Europea, no como funcionario, pero trabajando en una empresa allí. Y era imposible amalgamar opiniones. Uno iba a tener que ir a hablar con uno, después ir a hablar con el otro y tratar de que se sumaran para llegar a una... Están todos peleados con todos tienen desconfianzas, incluidos los de los mismos partidos políticos, los de la socialdemocracia, los partidos populares, y bueno, ahora la ultraderecha, esa que anda ahí. En cambio, América Latina es un país que a pesar de las contradicciones hay hermandad. Hay hermandad entre los pueblos. Puede haber algún enfrentamiento más bien futbolístico entre Uruguay y Argentina, y Chile. Bueno, Chile es una excepción por esa cosa que viven del otro lado de la cordillera y todo el daño que ha hecho esa oligarquía tan asquerosa que tienen ellos, Pinochet y toda esa banda de criminales y de corruptos, y esa élite de las Condes y de Polanco, en el caso de México, que viven en los barrios elitistas. Pero el resto de América Latina hay una hermandad que se demostró, siempre lo cito, en el caso de la Guerra de las Malvinas. Mirá que a los argentinos en general, mucha gente los critica injustamente, a los porteños, que son esto, que son lo otro. Pero en la época de las Malvinas, Perú no solamente le envió aviones de guerra a Argentina, sino que los pilotos de la Armada y del Ejército peruano querían pelear con los argentinos contra los ingleses. Los tuvieron que bajar. Dijeron, no, ustedes se bajan de acá, no puede haber pilotos peruanos. Por eso siempre un fuerte abrazo a los hermanos peruanos, esa vocación, esa hermandad con el resto de América Latina. Han sido las oligarquías nacionales, estas oligarquías asquerosas, criollas, vendepatrias, las que han provocado y producido permanentemente enfrentamiento entre los países de América Latina. Y esto insisto, y digo todo esto,
insistiendo con este aspecto. Putin y Xi Jinping quieren ser amigos de Occidente, ahora tienen desconfianza, claro, pero quieren seguir haciendo amigos, quieren seguir haciendo negocios con Occidente, seguir usando el dólar de Occidente, los sistemas interbancarios de Occidente. Y cuando digo esto, no hay que tomarlo de una manera blanco o negro, absoluto, pero sí, a mi juicio, demistificar que de aquel lado se está creando un polo este, que va a resistir y que va a dar luz al resto del planeta. No es así. Lo que puede ser que ocurra en un plazo que yo no me animaría a decir cuánto, es que efectivamente el poder económico y de hegemonía, la hegemonía, porque hay que ponerle un término que englobe todo, de los Estados Unidos o de los anglosionistas sobre Occidente, diferente del resto del planeta, vaya disminuyendo. Que esto de los golpes de Estado permanentes, la inestabilidad permanente, las incursiones militares permanentes, las campañas de calumnias y de desestabilización institucional que producen los Estados Unidos y los anglosionistas permanentemente en Occidente, que no te dejan gobernar, eso quizás empiece a ser contrabalanceado, empiece a ser. Pero esto yo lo reitero y lo digo con mucha insistencia. En la época de las dictaduras militares en América Latina, la Unión Soviética y la China comunista de Mao Zedong hacían negocios con las dictaduras. Compraban carne, cereales, intercambiaban, les vendían máquinas, herramientas. Después sí, allí en Radio Moscú o en Radio, no me acuerdo cuál otra, decían qué mal la dictadura y está todo bien. Decían. Pero después los agregados comerciales hacían negocios. Hacían negocios. Y es más, a los miembros de los partidos comunistas y de los partidos comunistas chinos, el PCR creo que se llamaba, tanto en Argentina como en Uruguay como en Chile, en general no los molestaron mucho. Hubo víctimas y hubo, sin duda, alguien me dirá, bueno, pero pasaron. Sí, sí, pero la mayoría no eran de ahí. Los desaparecidos y los muertos en estos países no eran miembros del Partido Comunista. Es más, el Partido Comunista de Uruguay, su secretario general se murió en la cama, no me acuerdo cómo se llamaba, si hay un uruguayo por allí, viva Artigas, viva Gervasio Artigas. Ese sí que era hombre de respetar, Gervasio Artigas. Ese sí, nunca trabajó para los ingleses. Pero el resto, y vuelvo a insistir con esto, si hay un uruguayo que se acuerda cómo se llamaba el secretario general del Partido Comunista uruguayo en la época de la dictadura, creo que se lo llevaron a una policía allí, le hicieron 3 o 4 preguntas y lo soltaron. No desapareció, no murió. En el caso de Chile fue un poquitito diferente, pero no mucho. ¿Por qué? Porque desde Rusia y desde China, no digo que colaboraban, porque es un término fuerte, pero tenían buenas relaciones con la dictadura. Entonces, esto se sigue reproduciendo ahora. Y yo dije, y me valió también alguna crítica, y no es el tema hablar de mí, no es eso, lo que yo dije o lo que yo no dije, pero sí lo que es este espacio, este canal que es el que yo he fundado. Aquí dije, yo no tengo tantas expectativas en los BRICS. Me parece bien, me parece bárbaro que se junten, pero no creo que de acá vaya a salir, ¿cómo decirlo?, el próximo Che Guevara del mundo. No sé, siempre me gusta hablar de Che Guevara, primero porque me inspira gran simpatía el Che Guevara y respeto, y por lo que él significó en el momento histórico que le tocó vivir, por su coraje, por sus buenas intenciones, más allá de sus errores. Pero quiero decir, no cifremos expectativas en que los BRICS y que lo que venga de esa unión entre Rusia, China, Irán y otros países va a cambiar el equilibrio mundial, por lo menos en lo que respecta a Occidente. Allí sí, del lado de Asia, sí van a pasar cosas, pero no por los BRICS, sino por el peso específico que tienen esos países. Y bueno, porque han llegado a acuerdos y se han dado cuenta que intercambiando entre ellos, comercializando entre ellos, utilizando sus monedas entre ellos,
les va a ir bien, les va mejor. Pero yo tengo algunos años y como historiador debo decir que esto no es la primera vez que sucede. En los años 50 y 60 estaban los no alineados. Estaba Nasser, estaba Nerú, estaba, ¿cómo se llamaba el argelino? Me sale Abdil, pero no, era, ya me lo dirá algún compañero allí. Estaba Perón con esto de la tercera posición. Y eran Nasser en Egipto, era la potencia indiscutible del mundo árabe. Hoy ya, yo he estado en Egipto, está lejos de ser eso. Le quebraron las piernas a los no alineados, a la nación pan árabe también. En fin, no es este el primer proyecto, ni me parece, voy a decir muy francamente, ni me parece el más entusiasmante, el de los BRICS. Es un acuerdo comercial entre muchachos que están de acuerdo entre ellos. Después sí, pero lo dejaron a Estados Unidos echarlo abajo de un autobús a Bashar al-Assad en Siria. Nadie se plantó allí. Lo dejaron a Israel hacer esta masacre. Nadie se plantó. ¿Cómo? Rusia y China. Bueno, Rusia está ocupado en otro tema, pero China, primera, segunda potencia del mundo, lo dejó a Israel hacer lo que está haciendo. Si dejaron que Israel haga lo que haga, imagínate lo que van a permitir que hagan en América Latina si esto pasa a mayores. No me parece que haya que cifrar demasiadas expectativas. Creo que han perdido. No los veo a la dirigencia china y Rusia, no los veo tan a la iraní tampoco. No los veo tan, ¿cómo decir? Tan, que puedan ser los líderes del mundo. No los veo. Creo que, una vez más, Estados Unidos está marcando la agenda del mundo. Estados Unidos, Trump está marcando la agenda del mundo. Te guste o no. Entonces, quien no lo vea es porque no está viendo la realidad, está viendo una ficción. Hoy Trump está marcando la agenda del mundo. Desde hace un mes, estábamos esperando a ver si Trump y Putin hablaban. Y Putin estaba esperando hablar con Trump. Y según me dijeron, pero esto, claro, habrá que ver si es verdad. Putin dijo que si le levantan las sanciones del SWIFT, vuelve a operar con el dólar. Además, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Si es fácil, funciona. ¿Fortalece a Estados Unidos? Sí, pero es indiscutible que Estados Unidos es la potencia del mundo. Será la primera, será la segunda, pero hay que contar con ellos. Yo quiero decir que siento que hay una ilusión casi que infantil, creo yo. No corresponde que diga eso porque insulta. O un poco ingenua de lo que pueda producirse en los BRICS, el resto del mundo se va a beneficiar. Yo no lo veo así. Creo que hay gente que al estar mucho tiempo en contacto con los rusos y con los chinos, se ha dejado llevar por esa ilusión. Ellos creo que van a hacer sus negocios. Lo que ellos quieren es hacer sus negocios. Y quien no diga esto, no entienda esto porque no conoce a los chinos. Yo negocié 10 años con los chinos. Tienen una cantidad de cosas buenas, pero ellos quieren hacer su business, el de ellos. Son un pueblo que no quiere someter al resto, no quiere invadir a nadie, militarmente me refiero, pero quieren hacer sus negocios, están muy, muy contentos con lo que ellos son, les gusta ser como son, y van a lo que a ellos les interese, a lo que a ellos les interese. Y doy un ejemplo, porque si faltaran 2 ejemplos. El puerto de Haifa, del norte de Israel, lo manejan los chinos, es un puerto chino, ahora perdido, porque en fin, pero Israel no empezó a matar musulmanes, no empezó a matar palestinos el 7 de octubre, hace 70 años, y ahí están los chinos haciendo negocios. El puerto cerealero no de Mariupol, pero el que está al lado, una terminal cerealera en Ucrania, es de los chinos desde hace años, desde la época en que Zelensky y la banda de
de criminales y bombardeaba al Donbass. Y ellos hacían sus negocios. Es más, la primera comunicación telefónica que tuvo Xi Jinping con Zelensky apenas empezada la guerra, que fue ahí, marzo, abril del 2022, lo llamó Xi Jinping para decirle: no me destruyas la terminal portuaria de cereales que tengo allí, sobre el Dnieper, porque esa es mía, la invertí, hice yo la inversión, entre ustedes si quieren, pero no rompan todo porque es mío. Perdón por el cinismo, perdón por pinchar globos, pero esta es la realidad en la que considero que se debe analizar esta guerra. Bien, dicho todo esto, ¿qué ganó la OTAN? ¿Qué ganó Occidente? Yo creo que ganó muchísimo. Ganó muchísimo. Los neoconservadores, Victoria Nudelman, su marido Kagan y todos los que están en ese instituto de estudios de la guerra, que inunda de informes, es increíble, todas las televisoras del mundo, los periódicos del mundo, todos los días dicen: el Centro de Investigaciones sobre la Guerra, el instituto dice esto, dice lo otro, producen todos los días, y como son de la colectividad judía, toda la colectividad judía que domina las redes eh, de comunicación del mundo, dicen lo que esta gente les informa. Y lo dicen como si eso fuera la gran verdad. Lo dicen todos los días. Se supo que en el caso de siempre justificando las matanzas que hace Israel, siempre justificando lo que de alguna manera puede decirse que ganó la OTAN, que Rusia ha perdido, que está perdiendo, siempre a favor de Occidente. Y todo eso sale en los periódicos permanentemente. Esta gente está súper feliz. Descalabró. En primer lugar, logró sacar a Rusia de Europa. Ya está, la tiró para el otro lado. A pesar de lo de Kissinger, se fueron con China. Sí, bueno, pero la apuesta estratégica de Putin y de la élite rusa era Europa, no era China. Ahora sí, bueno, no queda otra. Un poco como si aquel que va a un baile y quiere bailar con la chica más linda, y la chica más linda le dice: no, mira, yo contigo no. Y bueno, agarra a la otra que no es tan linda. El ejemplo es medio, pero digámoslo más o menos así. Putin no quería irse a casarse con China, no quería. Le dijo a los europeos infinita cantidad de veces: quiero ser parte de ustedes, estar con ustedes. Y se lo veía cuando él iba al G7 Plus, donde lo invitaban a las reuniones del G7, se lo veía feliz a Putin, iba con una sonrisa, él es medio bajito, y los otros lo abrazaban, bueno, lo incorporaban.